Bueno, no sé si algunos todavía recordáis el reproche que el marxismo le hacía a la fe cristiana. ¿Recordáis aquella expresión de que la religión es el opio del pueblo? Es decir, que la religión, el cristianismo, pues ponía una esperanza en las gentes, en lo eterno, y les llevaba su mente y su expectativa a la eternidad, y entonces pues les hacía pasivos, obedientes y sumisos en esta vida y en las injusticias. No sé si os suena, pues esto hace un tiempo. Bueno, por cierto, no lo dijo Marx, ¿vale? Lo dijo Lenin. Y yo digo, hombre, pues esto, ¿qué es lo que dijo exactamente? Así que me fui a una biblioteca. Por cierto, el hombre este tenía tiempo para escribir porque las obras completas son 40 volúmenes. Bueno, ahí escarbando en el índice, al final encontré un articulito que Lenin publicó en un periódico en diciembre, el 5 de diciembre de 1905. Un artículo que titulaba Socialismo y religión, que hablaba, por cierto, de la relación Iglesia-Estado. Muy interesante. Y ahí, pues hombre, escribe esto. Y os lo voy a leer entero porque no voy a hablar de Lenin, pero quiero situar esto, ¿no? Porque este era el gran reproche que hacía a la fe cristiana, y es que dirigía la atención de los fieles a la vida eterna en lugar de a la vida presente para luchar y cambiar las circunstancias injustas, ¿no? Entonces él dice: la impotencia de las clases explotadas en lucha contra los explotadores engendra la fe en una vida mejor más allá de la muerte. A aquel que trabaja y padece miseria toda la vida, la religión le enseña a ser humilde y resignado en la vida terrenal y a reconfortarse con la esperanza de la recompensa celestial. La religión es opio para el pueblo. La religión es un brebaje espiritual en el cual los esclavos del capital ahogan su humanidad y sus exigencias de una vida medianamente digna en el presente. Como siempre, los anarquistas lo habían dicho antes y lo habían dicho mejor, ¿vale? Yo también estoy mirando ahí y ya en 1882 ya habían escrito que Jesús se había ganado la atención, bueno, tengo aquí la cita y todo, fue amigo, consolador de miserables, ignorantes, esclavos y mujeres que le recibieron con los brazos abiertos porque les prometió la vida eterna. Así que este era el gran reproche contra la fe cristiana. Y yo pensaba que si ese era el reproche que Lenin o Bakunin hacían a la fe cristiana, probablemente hoy pues serían cristianos. Porque la vida eterna, la realidad de esa esperanza, pues ha desaparecido de la predicación, del culto o de la alabanza de los cristianos. Más allá de los cultos funerales, los cultos fúnebres cuando alguien fallece. Pero quitando eso, ¿cuánto hace que no escucháis o no compartimos una predicación que nos hable de la resurrección y de la vida eterna fuera del entorno de un tanatorio o algo parecido, ¿no? Ese tema ha desaparecido de nuestra predicación. ¿Cuánto hace que en nuestras alabanzas no cantamos de la esperanza de eternidad? Más allá del cuando allá se pase lista, que lo oímos así, lo acabamos de escuchar, o lo del ven ya, Señor Jesús, llévame contigo a morar, que es la única que yo creo en el repertorio tenemos y que cantamos cada mil, ¿no? Eso ha desaparecido. Ha desaparecido de la sociedad, eso no debería extrañarnos. En la sociedad todo lo que tiene que ver con más allá, con vida eterna, eso ya, vamos, no forma parte para nada del conocimiento de las cosas, ¿no?
a no ser que sea en términos de humor. Supongo que todos habéis escuchado aquello del que le pregunta, ¿usted cree en la vida en el más allá? Dice, hombre, por supuesto. ¿Cómo no voy a creer en el más allá si vivo en Parla? Pero más que eso, en fin, la vida eterna, ¿no? Había una pintada pues, que decían, pero ¿hay vida antes de la muerte? Supongo alguien, no sé, torturado por alguna hipoteca o algo así. Pero no solo en la sociedad, pasa en el contexto del pueblo, bueno, el pueblo de Dios. No entiendo mucho yo todo el concepto general de pueblo de Dios, pero sí entre nosotros. Todo lo que tiene que ver con la vida eterna, es decir, con esa expectativa que va más allá de la vida presente y del día a día, no encontramos, sea la predicación, sea la alabanza, lo que hacemos es celebrar lo que Dios es, lo que Dios hace y lo que Dios significa en nuestras vidas ahora. Nos ayuda, nos alienta, abre camino, nos cuida, nos dirige, ahora. Y las alabanzas también celebran todo lo que Dios es y lo que Dios puede hacer y lo que hace y lo que ha hecho y lo que podemos esperar ahora. Así que no sé muy bien la razón, pero esta dimensión de lo eterno no está muy presente entre nosotros. No siempre ha sido así. De hecho, el credo apostólico, por cierto, el credo apostólico, que es una declaración de fe que compartimos todos los cristianos, no es de los apóstoles, es del siglo II, pero recoge la esencia de la fe cristiana, el contenido esencial de la fe cristiana. En nuestro contexto español, con todo el trasfondo de dificultades con la Iglesia Católica y tantas veces de persecución, pues todo eso resulta incluso incómodo, pero hay muchas iglesias evangélicas en Europa, desde luego, muchas iglesias evangélicas que cada domingo, como parte del culto, recitan el credo, recuerdan qué es lo que creemos, que por cierto no es nada perjudicial, teniendo en cuenta, como decía antes Julio Díaz también, algunas cosas que se predican en algunos púlpitos que no sabemos de qué credo viene. Viene más de los Hare Krishna que del credo cristiano. Pues el credo cristiano termina diciendo, creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Y generación tras generación, estos dos elementos han sido centrales, no solo en lo que se cree, sino en cómo eso afecta a lo que se vive. En la epístola a los Filipenses, en el capítulo 1, recordáis esa declaración del apóstol Pablo, escrita desde la prisión, probablemente en Roma. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estas dos cosas solamente se pueden decir a partir de la fuerza del amor. Para mí el vivir es Cristo. Eso solo puede nacer de la sinrazón del amor. Y si el vivir es Cristo, partir y estar con Cristo es mucho mejor. Eso decía el apóstol. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Y por otro lado, dice él, pues quedar con vosotros y ayudaros, ¿no? Pero partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Si damos los ejemplos serían infinitos, ¿no? Pero si damos un salto de 20 siglos, no sé si recordáis la historia de Dietrich Bonhoeffer, aquel pastor luterano, alemán, teólogo, que creció y desarrolló el inicio de su carrera como pastor y como teólogo y como profesor se dio en paralelo al desarrollo del nazismo en Alemania, al que se enfrentó.
Pues el que primero fue retirado de la docencia, fue retirado de los medios públicos, fue retirado del pastorado, después fue llevado a prisión y cuando se encontró que además estaba vinculado e involucrado con la resistencia contra Hitler, fue puesto en manos de la Gestapo y unos días antes del final de la Segunda Guerra Mundial fue ejecutado. Los que vivieron ese momento, había varios testigos, todos dejaron escrito y mencionado que las últimas palabras de Bonhoeffer antes de subir al patíbulo, porque fue ahorcado, tenía 39 años, sus últimas palabras fueron: esto es el fin. Para mí, el principio de la vida. Me gustaría esta mañana recordar las cosas que sabemos, pero que no siempre tenemos presente y que por eso tampoco afectan mucho a nuestra manera de vivir ahora, que también me interesa compartir con vosotros. La resurrección del Señor Jesucristo es el hecho central de la fe cristiana. No el hecho de que muriera, sino que resucitó. Y sobre esto aquí no hay ni mitología, ni teología que lo pueda plantear de otra manera. El apóstol Pablo lo dice, lo hemos leído: si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Cero. No queda nada. Bueno, queda un sentir que carga la humanidad, nada, bobadas. No queda nada. Somos dignos de lástima. Estamos siguiendo a alguien que no resucitó. Y si no resucitó, entonces su predicación, lo que Él nos enseñó, no es cierto. Si Cristo no resucitó, ese anuncio de la gracia, el anuncio del perdón de Dios, el anuncio de un Dios misericordioso, el anuncio de un Dios Padre, todo eso deja de ser. No queda nada. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Pero si Cristo resucitó, hemos leído en el capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios. Y esto es tremendamente definitivo. El apóstol Pablo hace aquí una apuesta de, efectivamente, de todo o nada, de todo o nada. Y por eso cuando en los primeros versículos hace mención de este credo inicial, algunos dicen que era un cántico que se cantaba en la iglesia primitiva: Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día. Y a continuación introduce el apóstol esta cuestión. Entonces, él dice, versículo 12, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección? Si no hay resurrección y Cristo no resucitó, vana, estéril, necia, nada, es nuestra predicación y también es vana nuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. No ha pasado nada. Todo esto del Dios misericordioso, todo eso se confirma, se reafirma, se hace real solo y exclusivamente si Cristo resucitó. Si no, todo se desploma. Todo. Absolutamente todo. El tema de la resurrección no es una... Sí, aunque no hubiera cielo, yo te amara, aunque no hubiera infierno, yo te temiera. Por cierto, qué alarde de memoria para lo que soy yo. Todo eso está muy bien, pero no es suficiente. No, si no hay cielo, entonces no hay nada. Si Cristo no resucitó, dejaos de historias. Efectivamente, no da lo mismo el credo del Hare Krishna que el del Evangelio. No es nada. Este es el elemento central de la fe. Y es lo que resulta, claro, inevitablemente más chocante, porque esto es lo que nos pone de frente con esa dimensión, efectivamente, esa dimensión sobrenatural, es decir, algo en lo que ya no es, lo humano no tiene nada que hacer, esto es puro prodigio, esto es puro milagro. Así que o damos entrada a esta realidad, a esta dimensión del milagro, a esta dimensión de lo sobrenatural, o no queda absolutamente nada, nada de nada. Perdemos el tiempo, excepto algunas personas tal vez que tienen una personalidad
religiosa, que están a gusto en el mundo del rito, de la liturgia, pero no es mi caso, desde luego, ni el de muchos tampoco. Esta es la cuestión. Y por eso el apóstol dice, pues, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima, si es que no resucitó. Pero Cristo ha resucitado de los muertos. Y añade un elemento, versículo 20, añade un elemento que es fundamental. Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron, de los que murieron, es hecho. Primicias, anticipo. Podemos creer en nuestra propia resurrección porque Cristo resucitó. Dicho de otra manera, si Cristo resucitó, entonces podemos creer y esperar también nuestra propia resurrección. La nuestra, la de todos nosotros. El Señor Jesucristo no resucitó solo por Él y para Él. Resucitó por nosotros y resucitó para nuestra salvación. Mirad, ya lo sé, ya sé que, en fin, pertenezco a esta galaxia, o sea, algo me suena de la vida de los seres humanos. Casi lo soy yo también. El día a día es muy complejo y las dificultades que hay que pelear son tremendas y eso absorbe toda nuestra fuerza, nuestra atención y lo que todo queráis. Pero si no hay más que esto, entonces tenemos apenas nada del Evangelio, no tenemos nada. Lo prodigioso del Evangelio de Jesucristo es que anuncia la resurrección y anuncia la vida eterna. Creerlo y vivirlo. Creerlo y vivir en función de esta verdad. Esto es la salvación. A veces hablamos de liberación. Bueno, la liberación tiene que ver con elementos negativos. Nos liberamos del sufrimiento, liberamos de la esclavitud, liberamos de las servidumbre y nos quitamos cargas que pesan. Pero salvación es otra cosa, salvación es plenitud, salvación es perfección, salvación es algo más grande, es lo perfecto. Y a tal punto llega el Evangelio que dice que los que creemos en Cristo tenemos vida eterna, que la tenemos, no que la tendremos. Hay una forma de vivir que es participar de la eternidad. Uno se sabe, y es importante que se sepa, porque así después, en función de eso, actuará. Se sabe participando ya de lo eterno. No de esto que, bueno, ya veremos y luego a ver qué pasa, no, sino que ya estamos, ya tenemos vida eterna, ya estamos en la eternidad. Es algo que Dios nos ha dado. ¿No? Eso dice el Señor Jesucristo en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Participa de una realidad nueva que ha sido posible por la resurrección de Jesús y que por la fe en esa resurrección nosotros hacemos nuestra también y se convierte en garante de nuestra resurrección. Alguien decía que el hecho de la resurrección de Jesús y el amor de Dios es una, ahora que está tan de moda todos los debates políticos, es una enmienda a la totalidad a la muerte. Ya no tiene poder, ya no asusta. Es el último enemigo, el más grande, el más difícil de vencer. Pero ha sido vencido. Ha sido vencido. Las personas que no lo creen, en fin, no solamente repitiendo un credo, sino que no lo han hecho suyo, pues la vida es esto y con todas sus amenazas. Y con todos sus peligros y con todas las prisas. Hay que apurar la vida. Pero cuando vivimos en perspectiva de eternidad, las cosas son otras. Esa expresión es muy bonita. Lo de vivir en perspectiva de eternidad. Lo que pasa es que eso lo utilizaba un filósofo que era ateo, entonces es otro contexto y no tiene nada que ver. Pero la expresión nos vale. El amor de Dios es, efectivamente, una enmienda a la totalidad a la muerte, porque el amor de Dios
es más fuerte que la muerte. Por eso dirá el apóstol, capítulo 8 de la Epístola a los Romanos, ¿no? Nada puede separarnos del amor de Dios, ni siquiera la muerte. Ni siquiera la muerte puede impedir que Dios nos siga amando. Recordadlo para vosotros y recordadlo para los que os faltan. Ni siquiera la muerte puede impedir que Dios nos siga amando. En ese presente eterno que Dios ha ganado para nosotros en Jesucristo. Esta verdad de la resurrección que el credo recoge es tan potente, porque resume, claro, cosas muy valiosas que la palabra de Dios nos deja. El credo dice, creo en la resurrección de los muertos. Algunas versiones, las versiones más antiguas del credo, dicen, creo en la resurrección de la carne. Eso está bien traído. En la cultura semita, la idea de la carne, a veces incluso se habla del alma, tiene que ver con la persona entera. Y el hecho de hablar de la carne como del cuerpo tiene mucho que ver también con esta realidad de la resurrección de lo que yo soy y de quien yo soy. La persona entera, aún con su propio cuerpo, que es lo que en buena medida nos da identidad. En la epístola a los Filipenses hay un texto tan potente, Filipenses capítulo 3, versículo 21, versículo 20, dice el apóstol a propósito de estas cosas que nuestra ciudadanía está en los cielos. Vamos a dejarlo estar. Bueno, de momento quiero volver sobre esto. Ciudadanos del reino de Dios, esa es la nuestra, de donde esperamos al Salvador, el cual, Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Un cuerpo glorificado. Eso dice también cuando escribe a los Corintios en el capítulo 15, ¿no? Hay un cuerpo terrenal y hay un cuerpo espiritual. Es decir, es la resurrección de los muertos, la resurrección de la carne, quiere decir la resurrección de mi persona, de toda mi identidad, de lo que yo soy, yo. Eso es muy de Unamuno. Yo, no no sé qué, no, yo, quien yo soy. Y eso es importante recordarlo en estos días, porque hay una tendencia, no es el tema de ahora, pero una tendencia a deshumanizar lo humano. A veces se dice que eso del yo, del individuo, de yo soy, de todo eso, que eso son cosas del pasado. Las personas, dicen algunos, somos apenas un álbum de fotos. Una serie de recuerdos ahí, pero bueno, pero que no hay una identidad como tal, no hay una identidad como persona. Esto del yo, el yo, esto... Entonces, todas aquellas cosas que oíamos de las filosofías orientales han terminado por impregnar, ¿no? Entonces nos disolvemos, el absoluto, el universo, pero yo, no. Creemos en la resurrección de la carne. Yo voy a resucitar. No la humanidad, lo humano, sumida en la unidad del cosmos. Que no. Yo voy a resucitar. Porque Dios me ama a mí y me conoce a mí. Conoce mi nombre, yo soy el que va a resucitar. Creemos en la resurrección de la carne, de la persona, de lo que la persona es. Y en la parte que tiene que ver con el cuerpo, lógicamente glorificado, pero voy a resucitar. Y además esa es una resurrección que es infinitamente más que seguir viviendo como somos ahora, porque lo que yo soy tiene elementos que francamente de los que me gustaría deshacerme. Miserias, imperfecciones, limitaciones. No es que seré yo, solo que no me voy a morir nunca. Seré yo siendo
muchísimo más que yo. Esto os va a sonar raro, pero seré como Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hay mucho que no sabemos, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. La expectativa no es solo que vamos a pervivir, que nuestra identidad personal va a permanecer. La expectativa es que, siendo nosotros, seremos como es el Señor. Y se acabó luchar ya con las miserias que nos persiguen de nosotros mismos. En la lápida de la tumba de Martin Luther King se recoge una expresión de una de sus predicaciones: libre, al fin libre. Y eso no tiene que ver solo con las miserias que nos rodean, las dificultades de la vida y los problemas, sino libertad de todo lo que en nosotros mismos es lamentable. Se acabó. Seremos semejantes a Él. Eso dice la palabra de Dios. Yo veo a algunos que estáis así como diciendo, pero algo querrá decir con esto. No quiero decir algo con esto, quiero decir esto. Esto es lo que quiero decir, porque esto es lo que dice la palabra. Y esto es lo que nos da sustento. Y dice más. La palabra nos enseña también que la vida eterna por fin será realmente la comunión de los santos. También dice eso el credo, ¿no? Creo en la comunión de los santos. Y una vez más, a cuenta de casi cualquier cosa, volvemos a este texto. A mí me parece tan prodigioso, tan esperanzador, de Apocalipsis, de capítulo 7, ¿no? Cuando habla esta visión de la eternidad: miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Otra vez, ¿qué ciudadanía? ¿De dónde? De aquí, del reino. Una. Que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, clamaban con una única voz, porque tenían una sola y la misma cosa que decir. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y así como un día mis limitaciones pasarán, yo seguiré, pero mis limitaciones habrán terminado, y todas mis miserias y toda la pobreza de lo que hoy soy, todo eso pasará, porque seré semejante al Señor. De la misma manera, así la multitud de los que han sido salvados clamarán y celebrarán como una única realidad, de un único pueblo, que hoy no lo es todavía. Ese anhelo de fraternidad perfecta y completa se cumplirá en la eternidad, porque esta es la promesa de parte de Dios. Y aún más, toda esta declaración de la resurrección, del poder de la resurrección, es algo inmenso. No solo será esta dimensión de fraternidad, es que el universo entero celebrará el poder de resurrección. El universo entero. Hay un texto tan poderoso en el capítulo 8 de la Epístola a los Romanos. A veces pasa desapercibido porque hay otros pasajes, aún en el mismo capítulo, que son tan potentes, pero capítulo 8, versículo 19, el anhelo ardiente de la creación, ya no de los seres humanos. El anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad y sufre. La creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. La naturaleza no ha pecado, pero nuestro pecado, como el chapapote ese, ¿no? Lo contamina todo, lo envilece, lo ensucia todo. La creación entera gime esperando el momento de la restauración, ser librada de la esclavitud de corrupción
a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, sabemos, versículo 22, que toda la creación entera, gime y está con dolores de parto hasta ahora, está esperando ese momento que por fin toda esa miseria, esa imperfección y esa pobreza que la creación entera sufre pueda ser redimida y pueda ser cambiada. Y nosotros mismos, dice el apóstol, nosotros también gemimos, esperando la adopción, esperando la redención, por cierto, no de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de nuestras personas. Esperamos un momento más allá de la miseria de esta vida o de las alegrías de esta vida, pero más allá de esto y más allá de todas las limitaciones y todas las imperfecciones, una realidad nueva, algo sublime. Sí, una utopía de topos, porque no pertenece a un lugar concreto, sino a una realidad gloriosa que Dios construye, que ha prometido y de la que la resurrección de Jesucristo es la garantía, nuestra propia resurrección. Ser como es el Señor, participar de la fraternidad de todos aquellos, de cualquier condición que han reconocido a Jesucristo como Salvador y Señor, y de una creación entera restaurada, hecha perfecta y para siempre. ¿Recordáis Apocalipsis 21? Un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Dónde hemos perdido como cristianos? ¿En qué curva del camino hemos perdido la celebración de esta verdad? ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué me ha pasado a mí? Porque es la primera vez que hablo de estas cosas desde hace tantísimo tiempo, más allá de los tiempos en el tanatorio o algo así. ¿Qué ha pasado a quienes tienen dones para componer? Que han olvidado esta verdad y no la cantamos. ¿Cómo nos hemos permitido a nosotros mismos perder tanto? Por apurar esta declaración del credo, creo la resurrección de la carne en la vida eterna. Amén. Es el momento de recordar lo que eso significa, ¿no? Aparte de nuestra hebraísta de cabecera, no sé si tenemos más. Amalia se apaña bien, yo no sé cuántos hay, pero una palabra que en su, digamos, en el hebreo, voy a leer una cosa que he leído, ¿vale? O sea, no es mía, me lo he estudiado, me lo he apuntado, sin eso me corrige. Pero fijaos, dice, en hebreo, amén, pertenece a la misma raíz que amán, que tiene que ver con algo que es seguro, confiado. Y es una raíz de la que proviene también la forma verbal emin, tener confianza, creer. Y eso implica solidez, fiabilidad. Aunque la traducción usual de la palabra hebrea amén en griego es así sea, no debe pronunciarse como expresión de resignación o de deseo, sino de seguridad y de acuerdo. Muy interesante. Dice que esa es la misma palabra que los novios pronunciaban cuando el oficiante les preguntaba si querían tomarse por marido y esposa y ellos indicaban su acuerdo. Su acuerdo entusiasta. Amén. Sí, es así. La expresión que a veces utilizamos del Dios del amén afirma que Dios es fiel y es capaz de transformar en sí y en amén lo que promete. Porque Dios no decepciona al que confía en Él. Creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Y sé que es así. Amén. Sé que es así. No os hagáis ilusiones, que no he terminado. Quedaría muy bonito esto, pero no he terminado. Pero vamos, pronto, no, tampoco os agobiéis.
¿qué pasa mientras tanto? ¿Qué hacemos mientras tanto? Porque cuando esta verdad se asienta en nosotros, esta es una verdad cargada de esperanza, pero sobre todo es una verdad que transforma. Quien vive en esta perspectiva de eternidad, no solo lo cree, ¿vale? Pero quien vive en esta perspectiva de eternidad, vive, eso, sabéis la expresión de San Juan de la Cruz, vive desasido de tantas cosas, desasido, no está atado a tantas cosas. El apóstol Juan, recordáis, la primera epístola, capítulo 2, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. No dice que sean pecado. Las cosas del mundo, de la vida, o sea, no del mundo en el sentido pecaminoso, sino bueno, las cosas del vivir, de la sociedad, de lo de todo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque las cosas del mundo pasan. Y eso dice también en la segunda epístola a los Corintios el apóstol Pablo, cuando habla acerca de cómo este tabernáculo, dice, el cuerpo se va poco a poco, pero el hombre interior se renueva. Y nosotros no ponemos el corazón, no esperamos en las cosas temporales, sino en las eternas. Lo leemos, porque es un elemento no solo doctrinal, sino tiene un elemento ahí de testimonio personal también. No miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Quien vive en perspectiva de eternidad, vive libre de la servidumbre y del culto a tantas cosas materiales, humanas, que nos atan y que se convierten en lastre para vivir de otra manera. Valores que no lo son. Quien vive en perspectiva de eternidad sabe, lo hemos leído varias veces, que su reino no es de este mundo. Ese sentido que dice el apóstol Pedro, somos extranjeros y peregrinos. Hemos olvidado ese concepto en latín, aquello del homo viator, el hombre caminante, el hombre en el camino, en tránsito. Y eso da al vivir todo un sentido distinto y un manejarse entre las cosas totalmente distinto, desasido, libre de servidumbres, de compromisos artificiales, falsos, que acaban siendo lastre para el verdadero vivir. El sentido de extranjero que no tiene que ver con el desprecio de nada, pero sí con la íntima conciencia de no pertenecer a ninguna patria y a ninguna matria, salvo el reino de Dios. Y peregrinos, de paso, sin anclas, sin cimientos demasiado sólidos que nos aten, libres. Esa es la libertad. Y a veces, bueno, es que no se puede vivir así. Claro que se puede vivir así. Claro que se puede vivir así. Podemos jugar a engañarnos todos y ponernos de acuerdo, nos conviene, pero no es verdad. Claro que se puede vivir de otra manera. Vivir en perspectiva de eternidad. Y eso tiene consecuencias cotidianas en un sinfín de asuntos y modela las relaciones. Decía al principio, no tengo una respuesta muy clara, ¿cómo hemos perdido de vista en un sentido práctico todas estas declaraciones tan sublimes acerca de lo que significa la resurrección y la vida eterna? Pues
en parte al menos, porque se cumple aquel dicho de que a menudo la prosperidad engendra impiedad. Es verdad. No tiene por qué ser así, al menos en teoría, pero a menudo la prosperidad, lo material, no hablo solo de dinero, ¿vale? La prosperidad engendra impiedad. Nos ancla y nos lastra. ¿Recordáis la parábola del sembrador? Una parte se ahogó entre espinos. Y dice el Señor, dice, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la dejan sin fruto. Son expresiones absolutamente cercanas, ¿no? Los afanes nos ahogan. Decimos, bueno, es que no se puede vivir de otra forma. Se puede. Hay que pagar un precio, ¿eh? Eso también hay que decirlo. Se puede, claro que se puede. Pero hay que pagar un precio. Y a veces no queremos pagarlo. Está bien. Tal vez no sea pecado, pero nos ata y nos lastra. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, ¿no? Que el que milita no se enreda en los negocios de la vida, en fin, ya sabéis. Y el propio Señor Jesús dice que la vida del hombre, la vida de calidad, no consiste en la abundancia de los bienes que se posee. Y no tiene que ver solo con dinero. Eso es dinero, prestigio, reconocimiento, protagonismo, en fin, juventud, salud, tantas cosas, ¿no? que son valores y que merecen aplauso y detrás de las que de alguna manera pues andamos. Pero no, ahí no está la vida. Eso dice el Señor Jesús. Me parece que, bueno, lo dice, pero eso es lo que dice, que ahí no está la vida. Y no se trata, claro, ¿no? Decía Lenin, no, estos piensan en la eternidad porque ¿cómo? Lo pasan tan mal y no quieren luchar para cambiarlo. No es eso. Precisamente la perspectiva de eternidad nos da una perspectiva para vivir en el presente de una manera radicalmente distinta. Allá apenas la cantidad de bobadas que nos quieren hacer pretender que son valiosas, que no es verdad, que es mentira. Luego pensamos que esto son cosas para adolescentes, cada vez menos, porque cada vez a más temprana edad se involucra a la gente en correr y ofrecer un mejor cuerpo y un mejor aspecto y un futuro profesional más brillante y tantas cosas, ¿no? Vivir en perspectiva de eternidad. Al final, ahora sí voy terminando, dice el Señor que allá donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y yo pensaba que el plano, como las películas, ¿no? El plano del tesoro, el plano que nos lleva, que nos guía al tesoro del corazón, ese plano es muy fácil de leer. Y tú puedes leerlo con facilidad, ¿no? Simplemente considera dónde va tu tiempo, dónde va tu dinero, dónde va tu esfuerzo, dónde va tu mente. Y eso te pone en la pista de dónde está tu tesoro y dónde está tu corazón. Es imposible, hablando de estas cosas, no recordar a Juan Blake. ¿Recordáis? Ojos arriba, decía. Y algunos deben creer que lo decía porque era muy mayor. Y claro, ya hay un tiempo para cada cosa y pues ya pensé, pero qué error. ¿Cómo hemos distorsionado tanto las cosas? Es que no hay mejor manera de vivir el presente que con los ojos arriba, hacia lo alto. Así que a mí lo que sí me
en fin, he orado para eso, ¿no? Que terminar de forma que el Espíritu Santo pueda mostrarte algún peso, algún lastre del que te tienes que despojar, que no puedes seguir viviendo así, que muchas o parte de tus angustias y de tu estrés y de tu ansiedad, y que parte de eso, al menos una parte, eso es gratuito. Eso es un lastre del que te tienes que deshacer. Que vivas mirando a lo eterno, que no te va a hacer menos responsable para con tu vivir cotidiano, ni menos comprometido con tu trabajo, no tiene que ver con eso. Pero tienes que echar lastre y centrar tu vida en aquello que no pasa, que es eterno. Y echa mano de la vida eterna, dice Pablo a Timoteo. Echa mano de eso, como criterio para el vivir, para tus relaciones, para tus empeños, para tus proyectos, para tus prioridades. La primera mentira es que no se puede vivir de otra forma. Eso es una mentira horrible, porque tiene consecuencias nefastas. Hay que pagar un precio, pero se puede vivir de otra manera. Y esa es la vida. Así que, sí, todo esto que he dicho, bueno, está bien dicho porque lo dice la palabra, no porque, en fin, yo me exprese muy bien, pero está bien dicho, pero sigue siendo irrelevante para ti a menos que ilumine dentro de ti algún aspecto, algún área de tu vivir que debe ser radicalmente cambiado. No la tontería esto de los fumadores, no, yo poco a poco nada. Cortas el peso muerte ese y te deshaces de él. Y yo estoy convencido, pensaba estos días en esta palabra que quería compartir, estoy convencido que el Espíritu de Dios, porque es algo que necesitamos todos, el Espíritu de Dios seguro que te está señalando algo ahí tuyo, distinto al de cada cual, algo tuyo de lo que te tienes que deshacer, porque eso no es vivir creyendo, como hay que creer, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Pues deshazte de eso. Y pon tus ojos en lo eterno, aunque después vivamos todos a ras de suelo, que es como nos toca vivir ahora. Pero los ojos y el corazón arriba. Escucha al Señor, escucha al Señor. Escucha al Espíritu, porque si algo tiene que decirte, eso tiene seguro mucho valor y traerá mucha repercusión para bien en tu vida y en la de los tuyos. Amén. Darío.